Hola, mi nombre es Milagros Jesús Feria Cruz. Hoy les presentaré el tema del sistema reproductor femenino. Y esa es mi maqueta. Empezaremos por la anatomía del sistema reproductor femenino. Los órganos genitales femeninos se comprenden de dos externos e internos. Vamos a empezar por los externos, que son la vagina, que es el conducto fibromuscular elástico que forma parte de los genitales interior de la mujer, que se extiende desde la vulva hasta el útero. Por fuera de la vagina vamos a tener lo que es el monte de Venus. No lo tengo aquí, pero es la zona, es una eminencia redonda que se encuentra por delante de la síntesis del pubis. Este está formado por tejido adiposo recubierto de piel con vello pubiano. Luego tenemos los labios mayores, que sería todo esto, que son dos grandes pliegues de piel que contienen en su interior tejido adiposo subcutáneo y que se dirigen hacia abajo, hacia atrás desde el monte del pubis. Después de la pubertad, sus superficies externas quedan revestidas de piel pigmentada que contiene glándulas sebáceas y sudoríparas que son recubiertas por vello. Después de los labios mayores siguen los labios menores, que sería todo esto. Son dos pliegues de piel que no contienen tejido adiposo subcutáneo ni están cubiertos por vello, pero poseen glándulas sebáceas y sudoríparas. Los labios menores se encuentran entre los labios mayores y rodean el vestíbulo de la vagina. En mujeres jóvenes sin hijos, habitualmente los labios menores están cubiertos por los labios mayores. En mujeres que han tenido hijos, los labios menores pueden protruir a través de los labios mayores. Continuamos con el clítoris, que es el primero. El clítoris es un pequeño órgano cilíndrico compuesto por tejido eréctil que se agranda al rellenarse con sangre durante la excitación sexual. Tiene de 2 a 3 centímetros de longitud y está localizado entre los extremos anteriores de los labios menores. Consiste en dos pilares, dos cuerpos cavernosos y un glande, que se mantiene en su lugar por la acción de varios ligamentos. El glande del clítoris es la parte expuesta del mismo y es muy sensitivo, igual que sucede con el glande del pene. Por último tenemos la uretra, que es el conducto por donde se expulsa al exterior la orina contenida en la vejiga. Luego seguimos con los órganos genitales internos, que vamos a encontrar lo que es el útero. El útero es un órgano muscular hueco con forma de pera que constituye parte del camino que siguen los espermatozoides depositados desde la vagina hasta alcanzar las trompas de falopio. Tiene unos de 7 a 8 centímetros de longitud, de 5 a 7 centímetros de ancho y de 2 a 3 centímetros de espesor, ya que sus paredes son gruesas. Su tamaño es mayor después de embarazos recientes y más pequeño cuando los niveles hormonales son bajos, como sucede en la menopausia. Está situado entre la vejiga de la orina por delante y el recto por detrás. Consiste en dos porciones, los 2/3 superiores que constituyen el cuerpo y un tercio inferior, el cuello o cervix, que prostituye al interior de la parte superior de la vagina y en donde se encuentra el orificio uterino por el que se comunica el interior del útero con la vagina. La porción superior redondeada del cuello se llama fondo del útero y a los externos del mismo o cuernos del útero se unen a las trompas de falopio, cuyas cavidades quedan así comunicadas con el interior del útero. Varios ligamentos mantienen al útero en posición. La pared del cuerpo del útero tiene 3 capas: una capa externa serosa o perímetro, una capa media muscular que constituye por un músculo liso o miometrio y una capa interna mucosa con un epitelio simple y columnar ciliado. El endometrio, en donde se implanta el huevo fecundado y es la capa uterina que se expulsa casi en su totalidad durante la menstruación. Luego tenemos lo que son las trompas de falopio, que son dos conductos de 10 a 12 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro que se unen a los cuernos del útero. Cada lado están diseñadas para recibir los ovocitos que salen de los ovarios y en su interior se produce el encuentro de los espermatozoides con el óvulo y la fecundación. Por último tenemos los ovarios, que son dos cuerpos ovalados en forma de almendra de aproximadamente 3 centímetros de longitud y 1 de ancho.
y 1 centímetro de espesor. Se localiza uno a cada lado del útero y se mantiene en posición por varios ligamentos, como por ejemplo el ligamento ancho del útero, que forma parte del peritoneo parietal y se une a los ovarios por un pliegue llamado mesoovario, formado por una capa doble de peritoneo. Los ovarios constituyen las gónadas femeninas y tienen el mismo origen embriológico que tienen los testículos o gónadas masculinas. La ovogénesis es la formación de gametos femeninos u ovocitos. Los ovocitos son células sexuales especializadas producidas por los ovarios que transmiten la información genética entre generaciones. A diferencia de la espermatogénesis que se inicia en la pubertad en los varones, la ovogénesis se inicia mucho antes del nacimiento en las mujeres. El ovario fetal contiene muchas células germinales que se dividen por mitosis y se convierten en otro tipo de células mayores, las ovogonias, que también se dividen por mitosis y finalmente dan lugar a los ovocitos primarios. Tanto los ovogonias como los ovocitos primarios tienen 46 cromosomas. La división de las ovogonias termina antes del nacimiento, de modo que si son destruidas en esta fase no pueden ser renovadas. Los ovocitos primarios pertenecen en un estado de desarrollo estacionario desde su formación antes del nacimiento hasta inmediatamente antes de la pubertad y están rodeados por una sencilla capa de células. En conjunto, el ovocito primario y la capa de células que lo acompañan constituyen el folículo primordial. Los folículos primordiales maduran a folículos primarios, que a su vez dan lugar a los folículos secundarios. Por último, el desarrollo del folículo secundario da lugar al folículo maduro o de Graf, en el interior del cual el ovocito primario se convierte en ovocito secundario, que es el que será expulsado durante la ovulación a lo largo de la vida reproductiva de la mujer, de un modo cíclico e intermitente. El ovocito secundario solo se convertirá en óvulo maduro en el momento de la fecundación, cuando se produzca la penetración del espermatozoide dentro del ovocito. Ciclo sexual femenino. En la especie humana, la liberación de ovocitos por los ovarios es cíclica e intermitente, lo que queda reflejado en los cambios cíclicos que se producen, como consecuencia en la estructura y la función de todo el sistema reproductor de la mujer. Tales cambios dependen de dos ciclos interrelacionados del ciclo ovárico y el ciclo uterino o menstrual, los cuales en conjunto duran aproximadamente 28 días en la mujer, aunque se producen variaciones. El ciclo menstrual está controlado por el ciclo ovárico a través de las hormonas ováricas, los estrógenos y la progesterona. Ciclo ovárico. Los ovarios tienen la doble función de producir gametos y de secretar hormonas sexuales femeninas. El ovario produce dos tipos principales de hormonas esteroides, los estrógenos y la progesterona. En el plasma del ser humano se han aislado 6 estrógenos diferentes, pero solamente 3 se encuentran en cantidades importantes: el 17-beta-estradiol, la estrona y el estriol. En la mujer que no está embarazada, el estrógeno abunda más, es el 17-beta-estradiol. Al comienzo de cada ciclo ovárico, que se considera coincidente con el primer día de la menstruación, empiezan a aumentar de tamaño varios folículos primordiales por la influencia de una hormona secretada por la adenohipófisis, que es la hormona folículo estimulante, la FSH. Los folículos primordiales maduran a folículos primarios y después a folículos secundarios. Normalmente uno de esos continúa desarrollándose mientras los demás sufren regresión. El número de folículos que se desarrollan está determinado por los niveles de FSH de la sangre circulante. Se distinguen 3 fases en el ciclo ovárico. La primera fase es la fase folicular, del día 1 al día 14 del ciclo. Durante el desarrollo folicular, el folículo secundario aumenta de tamaño y llega a ser el folículo de Graf o folículo maduro, listo para descargar el óvulo. Durante esta primera fase, el ciclo ovárico, el folículo en desarrollo sintetiza y secreta el estrógeno 17-beta-estradiol y los niveles plasmáticos de esta hormona aumentan progresivamente hasta alcanzar un valor máximo de 2 días antes de la ovulación. Aproximadamente el 17-beta-estradiol es el responsable del desarrollo del endometrio en la fase proliferativa del ciclo uterino. En la fase 2, que es la ovulación, el folículo descarga el óvulo, que es el ovocito secundario. Es lo que se llama ovulación. Todo el proceso hasta aquí dura de 14 a 16 días contados a partir del primer día de la menstruación. El ovocito se libera y es atraído por las prolongaciones o fimbrias de la trompa de Falopio para ser introducido en el interior de la trompa y ser transportado hacia el útero. Los niveles altos de estrógenos hacen que las células de la adenohipófisis se vuelvan más sensibles a la acción de la hormona liberadora de gonadotropinas, la GnRH.
secretadas por el hipotálamo en forma de pulsos cada 90 minutos aproximadamente. Cerca del día 14 del ciclo, las células de la adipófisis responden a los pulsos de la GnRH y liberan las hormonas folículo estimulante y luteinizante. La LH causa ruptura del folículo maduro y la expulsión del ovocito secundario y del líquido folicular, es decir, la ovulación. Como la ovulación se produce unas 9 horas después del pico plasmático de la LH, si se detecta la elevación de la LH en plasma por un análisis de laboratorios, se puede predecir la ovulación con un día de antelación. Después de la ovulación, la temperatura corporal aumenta de medio grado a 1 grado centígrado y se mantiene así hasta el final del ciclo, lo que se debe a la progesterona que es secretada por el cuerpo lúteo. Por último tenemos la tercera fase, que es la fase luteínica. Del día 15 al día 28 del ciclo después de la ovulación, las células restantes del folículo forman una estructura que se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, bajo la influencia de la LH. El cuerpo lúteo entonces sintetiza y secreta dos hormonas, el estrógeno 17 beta estradiol y la progesterona, inducen la fase secretora del ciclo uterino, es decir, preparan el endometrio para la implantación del óvulo fecundado. En caso de embarazo, el endometrio requiere el soporte hormonal de 17 beta estradiol y de la progesterona para permanecer en la fase secretora, de modo que el cuerpo lúteo se transforma en cuerpo lúteo gestacional y persiste hasta el tercer mes del embarazo, conservando su función secretora de hormonas. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo degenera hacia el final del ciclo uterino y se da atrofia, quedando una cicatriz y deja de secretar estrógenos y progesterona, con lo que bajan mucho los niveles de estas hormonas en sangre. Como consecuencia, las capas superficiales del endometrio del útero se desprenden y son expulsadas al exterior por la vagina, que es la menstruación. Por último tenemos el ciclo menstrual. Durante el ciclo uterino, las capas superficiales del endometrio experimentan cambios estructurales periódicamente, que pueden dividirse también en 3 fases. La primera fase es la fase menstrual, del día 1 al día 4 del ciclo. Durante esta fase se expulsa al exterior por la vagina las capas superficiales del endometrio del útero. Es lo que se llama menstruación, provocado por la disminución de los niveles plasmáticos de estrógenos y progesterona debido a la atrofia del cuerpo lúteo en el ovario, que entonces deja de secretar estas hormonas. El flujo menstrual está compuesto por unos 50 a 150 mililitros de sangre, líquido intersticial, moco y células epiteliales desprendidas del endometrio, y pasa de la cavidad uterina al exterior a través de la vagina. En la fase 2, que es la fase proliferativa, del día 5 al día 14 del ciclo, coincide con la fase folicular del ciclo ovárico. Se caracteriza porque las células endometriales se multiplican y reparan la destrucción que tuvo lugar en la menstruación anterior. Las hormonas responsables de esta fase es el estrógeno 17 beta estradiol, secretado por las células del folículo ovárico en desarrollo. Por último tenemos la fase 3, que es la fase secretora, del día 15 al 28 del ciclo. Coincide con la fase luteínica del ciclo ovárico. Las glándulas del endometrio se hacen más complejas en su estructura y comienzan a secretar un líquido espeso rico en azúcares, aminoácidos y glicoproteínas. En esta fase el endometrio se prepara para la implantación del óvulo fecundado. Las hormonas responsables de esta fase son la progesterona y el estrógeno 17 beta estradiol, secretadas por el cuerpo lúteo en el ovario.